Hermanos Padre Cristo, en esta noche me siento muy contento de poder llegar ante ustedes y saludarles con la paz que sobrepasa todo entendimiento, para poder traer este tema que creemos que es de suma importancia, hermano, para el pueblo del Señor, para nuestra vida personal. Este tema que se llama ¿Cómo vencer la tristeza?, que nos va a permitir comprender, hermano, cómo es que la palabra del Señor puede ayudarnos en cualquier circunstancia, sea cual sea la problemática o la necesidad. Y cuando vemos la información, los censos de la gente que padece, ya sea tristeza, depresión o algún sentimiento que le lleve a querer quitarse la vida, nos damos cuenta de que son cifras que preocupan y que es importante que nosotros como creyentes y todo aquel, ¿verdad?, que se ha enfrentado en algún momento a este sentimiento de tristeza, sepa lo que el consejo de la palabra del Señor nos da para poder nosotros pasar de la tristeza al gozo que la palabra del Señor nos da, el consuelo, la ayuda, la fortaleza. Es por eso que en esta ocasión queremos compartir este tema y queremos partir de la base bíblica que se encuentra en Filipenses capítulo 4, verso 12 y 13, que yo quisiera leer en esta ocasión para que podamos ver qué dice la Escritura, cuál era el sentir y el gozo que en este momento, en esta ocasión, estaba experimentando el apóstol Pablo, aún a pesar de que él se encontraba en una situación adversa. La Escritura dice en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, verso 12 y 13, de la siguiente manera: sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando nosotros vemos esta parte de la Escritura, podemos pensar que la condición en la que el apóstol Pablo se encontraba pues era una condición cómoda, pero si usted revisa la Escritura se dará cuenta de que no era así. Él se encontraba en prisión, pero aún así él podía experimentar y compartir el gozo de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos demuestra y nos enseña que aún en las situaciones más difíciles o complicadas de nuestra vida, podemos nosotros experimentar el gozo y superar la tristeza o el dolor. Tal vez usted se pregunte, bueno, ¿y qué es la tristeza? ¿Cómo podemos comprender la tristeza o definirla? Por tristeza podemos entender que es una emoción básica del hombre y que junto con el miedo, con la ira, con la felicidad o la sorpresa, este estado de ánimo, esta emoción provoca en la persona que decaiga, ¿verdad? A veces la persona que está triste manifiesta o tiene alguna expresión de dolor. A veces estas personas pues lloran, ¿verdad? Pierden en ocasiones el apetito, se sienten abatidos y podemos ver en su rostro, ¿verdad?, el dolor que se ve o se manifiesta cuando esta emoción llega a la vida del hombre. Obviamente la tristeza es lo que podemos comprender, la emoción contraria a lo que es la alegría. Si nosotros quisiéramos revisar un poco la estadística de lo que es la tristeza en México, por ejemplo, nos daremos cuenta de que hay números, ¿verdad?, que son pues alarmantes, y sobre todo más porque cuando hablamos de jóvenes o jovencitas, nos damos cuenta que hay un alto porcentaje de personas que confiesan estar tristes o que sienten que su vida es un fracaso,
Por ejemplo, en México el 54.6% de los jóvenes de una encuesta, de un muestreo, ¿verdad? Que se hizo en México, ellos confiesan estar tristes e incluso creer que su vida es un fracaso. El 13.3% de esta muestra han atentado contra su vida. El 8.8% han pensado en suicidarse. Esto, repito, en base a una encuesta nacional de exclusión que tiene que ver con la intolerancia y la violencia que se realizó en jóvenes de nivel de bachillerato en escuelas públicas. Y algo que surge como un dato de conclusión es que este sentimiento, esta problemática entre los jóvenes va en aumento. En Oaxaca se registra un 14% de jóvenes con este problema, en Tabasco un 18.1%, que son en cierta medida los estados que reportan el mayor índice en la escala nacional entre jóvenes que van de edades de 15 a 19 años y que son estudiantes, repito, de preparatoria y que incluso, ¿verdad?, se han hecho daño con el propósito de quitarse la vida. Esta misma investigación asimismo revela que la población más vulnerable que padece de tristeza es el segmento de las señoritas, de las mujeres, ya que el 24.5% de las jóvenes, incluso en el estado de Oaxaca, que es el que más alto índice registra, ellas han manifestado un deseo de querer perder la vida, de quitarse la vida. Entre tanto que un 21.7% han realizado algún acto para morir o para quitarse la vida. De las 10 entidades en el país donde se registra el mayor número de jóvenes que han atentado contra su vida, tenemos por ejemplo el estado de Oaxaca con un 14%, Tabasco con un 12.7%, Morelos con un 12.4%, San Luis Potosí con un 11.5%, Durango y Guerrero con el 11% cada uno, Tlaxcala con un 10.9%, el Distrito Federal con un 10.7%, Jalisco y Chihuahua con 9.8% cada uno. Esto nos dice pues que el promedio general es de un 11.9% en mujeres y un 5% para los hombres por estado. Jalisco es el estado que mayor índice tiene en intentos de quitarse la vida o de jóvenes con tristeza, con un 11.1%, y Oaxaca en mujeres, ¿verdad? Son las señoritas las que más se presenta esta problemática de la tristeza o de la depresión o intento de quitarse la vida, con un 21.7% que, repetimos, han intentado quitarse la vida. Ahora, tal vez muchos de nosotros nos hemos preguntado, ¿por qué es que la gente se entristece? ¿Qué es lo que puede llevar a una persona a sentirte triste o a estar en ese estado de ánimo de tristeza? Bueno, la Escritura nos da algunos ejemplos de personas que por diversas causas se sintieron tristes en un determinado momento. Por ejemplo, alguien puede sentirse triste cuando no comprende lo que pasa. Hay ocasiones en que las personas están pasando por alguna situación que no comprenden. A veces están en un estado de ánimo que es producido por ciertas circunstancias que pueden ser situaciones de la vida, cuestiones de trabajo o cosas que nosotros desempeñamos que nos ponen en una condición de tristeza y no sabemos qué sucede o qué va a pasar. Por ejemplo, la Escritura nos habla en el libro de Génesis capítulo 40, el verso 1 al 8, el caso, ¿verdad?, del copero del rey, de Faraón y del panadero, que ellos habían sido puestos en prisión porque habían, dice la Escritura, delinquido en contra de su señor, el Faraón, y tanto el copero como el panadero tuvieron un sueño y dice que estaban tristes porque ellos no entendían lo que pasaba. A ambos les había sido revelado un sueño que estaba indicando, ¿verdad?, cuál iba a ser el futuro de ellos. Y la Escritura nos enseña, ¿verdad?, que José interpretó el sueño de cada uno y cada uno tuvo su resultado. Y así como José interpretó el sueño de cada uno de ellos, así sucedió. Entonces, repito,
Hay ocasiones en que las personas se encuentran tristes porque no comprenden lo que pasa, lo que está sucediendo a veces en la familia, a veces con los hijos, con el trabajo, en alguna relación, incluso sentimental, etc. Otras causas por las que las personas se pueden sentir tristes es cuando existe a veces la lejanía del lugar en aquel en que nosotros nacimos. En ocasiones, algunos, ¿verdad?, nos vemos obligados por ciertas necesidades o circunstancias salir de la tierra donde nacimos, donde nos creamos, donde tenemos, por decirlo de esta manera, nuestras raíces. Y eso también a veces ocasiona tristeza, melancolía en las personas cuando añoran el lugar donde nacieron o que no pueden regresar por diferentes problemas o situaciones. La Escritura nos enseña también en el capítulo 2 del libro de Nehemías, del verso 1 a 3, la tristeza que este hombre experimentaba al saber que la tierra de sus padres había sido puesta por fuego, había sido destruida, la gente había sido llevada cautiva y la nación estaba desolada. Y repito, muchas veces nosotros tenemos un sentir por el lugar donde nacimos, porque ahí quedaron nuestros padres, quedaron a veces nuestros hermanos, primos, amigos, personas que para nosotros forman una parte importante de nuestra vida, pero también cuando nos vemos separados de ellos por diferentes razones, la persona se entristece también. Son diferentes razones, repito, que pueden poner a una persona en una condición de tristeza. La Escritura nos dice también, ¿verdad?, en el libro de Proverbios, en el capítulo 10, en el verso 1, que también la tristeza puede venir a los padres, ¿verdad?, o a aquellos que estamos creando nuestros hijos, que cuando nuestros hijos son necios, cuando a veces nuestros hijos no comprenden el consejo, dice que esto trae tristeza al padre o a la madre. ¿Cuántas madres, verdad, no están sufriendo hoy por hoy porque sus hijos están en la droga, en el alcohol, porque entran en alguna relación que les va a hacer daño? Hoy por hoy vemos jovencitas, jovencitos que a una corta edad están casándose, están empezando a vivir una vida matrimonial, ya sea de manera formal o de manera informal. Y muchas veces, ¿verdad?, los padres dan el consejo, pero a veces los hijos pues, realmente no atienden al consejo de los padres, quieren vivir su vida y de una u otra manera, pues eso trae dolor al padre o a la madre que muchas veces quisiéramos que no experimentaran el dolor o que no pasaran por los problemas que algunos de nosotros pasamos cuando éramos jóvenes y que sabemos hoy por hoy cuál es el resultado cuando no decidimos o no atendemos al consejo. Otra de las situaciones que ponen en tristeza a las personas es cuando alguien a quien nosotros amamos tiene que partir. A todos nos duele la partida de un ser querido, ya sea que de manera temporal no lo veamos o que incluso parta de este mundo porque muere. La Escritura nos narra en el Evangelio de Juan, el capítulo 16, del verso 1 al 6, el Señor hablando, ¿verdad?, del momento en que Él tenía que partir y dejar a los discípulos, dice la Escritura que ellos se entristecieron. El verso 1 dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os los dije al principio porque yo estaba con vosotros.
Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Repito, es claro, ¿verdad?, que cuando nosotros amamos a alguien que significa una parte importante de nuestra vida, sea un amigo, sea un familiar, o cualquier persona a la que nosotros apreciamos o amamos. En este caso, los discípulos sabían por estas palabras que no verían más a nuestro Señor Jesucristo. Él estaba diciendo, ¿verdad?, que quedaba poco tiempo y que era necesario partir para posteriormente enviar el Espíritu Santo. Y los discípulos que habían caminado con el Señor ya por espacio de un par de años se entristecieron. Es natural, ¿verdad?, que todos nosotros que amamos a alguien o que ha sido una parte importante en nuestra vida y que hemos aprendido de él, nos duela cuando escuchamos que ya no van a estar con nosotros. Esa es otra de las causas por las cuales el hombre se puede entristecer. Algo que también vemos en la Escritura que trae tristeza a la vida del hombre es cuando nosotros que hemos recibido el Evangelio y hemos decidido seguir a Cristo, a veces tenemos dolor cuando aquellos a los que amamos, nuestra familia, nuestros primos, nuestros tíos, personas que están cerca de nosotros y que forman parte de nuestros seres queridos, no comprenden el Evangelio. Aquellos que no alcanzan a vislumbrar lo que es la salvación que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece. Y podemos ver en la Escritura que incluso el apóstol Pablo no era ajeno a este dolor. Era un dolor, ¿verdad?, que le producía a él tristeza, porque él mismo, ¿verdad?, siendo un fariseo antes de llegar a los pies de Cristo, sentía dolor por los que eran de su nación, por aquellos que eran el pueblo de Israel y que no comprendían el mensaje del Evangelio. El capítulo 9 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, del verso 1 al 5, nos dice lo siguiente: verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Repito, hermanos, amigos, podemos ver claramente la expresión del apóstol en este aspecto, manifestando pues el dolor que él sentía por el pueblo de Israel, la nación a la cual él pertenecía y que aún así, ¿verdad?, no comprendía el mensaje del Evangelio. Es por eso que a veces la gente no comprende el por qué nosotros nos entristecemos cuando alguien se rehúsa a recibir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Otra de las razones, amigo, hermano, por las que las personas se entristecen es cuando alguien comete alguna falta que lastima la comunión de la iglesia, el compañerismo, la vida espiritual de alguien se afecta o de alguna familia. Si bien es cierto, todos tenemos una resistencia diferente y una capacidad diferente para comprender las cosas que pasan alrededor, pero aquellos a los que nosotros amamos en Cristo, aquellos a los que les hemos comunicado el Evangelio y que hemos visto que Dios ha extendido su misericordia hacia ellos,
Cuando alguien, hermano, amigo, se equivoca y comete alguna falta, hay ocasiones, ¿verdad?, que alguien pudiera permanecer indiferente ante una situación así, mas sin embargo, habemos otros a los que nos duele, nos da tristeza, nos produce un dolor el ver que en ocasiones hay personas que pueden cometer alguna falta, pero no se arrepienten, no sienten ningún dolor, pero aún así, repito, se ocasionan un dolor a otros. Es el caso, ¿verdad? El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia que estaba en Corinto, la escritura nos narra el caso de una persona que tenía a la esposa, a la que había sido esposa de su padre. El apóstol Pablo escribe con muchas lágrimas y con un profundo dolor, porque la iglesia no comprendía el problema en el que estaba viviendo esta persona, e incluso la escritura dice que estaban envanecidos. Era tal la ceguera o la falta de entendimiento sobre esta situación que no podían ver. Mas sin embargo el apóstol escribe una carta con dolor, con muchas lágrimas, manifestando el amor que tenía, pero sobre todo la preocupación sobre la vida espiritual de esta persona. La segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, en el capítulo 2, del verso 1 al 8, nos dice lo siguiente: esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os constricto, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo constricté? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todo que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis constrictados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual, os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, y ya lo he perdonado. Y si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, ya que no ignoramos sus maquinaciones. Hermano, cuando alguien se equivoca, cuando alguien comete una falta delante del Señor, hay ocasiones en que esto, repito, produce una tristeza inmediata en aquellos que comprenden la dimensión o la gravedad de una falta. En otras ocasiones, la persona que ha cometido una falta no comprende lo que está pasando hasta que es confrontado con su problema, con su propio pecado, y posteriormente el Espíritu Santo redarguye su vida, y posteriormente algunos recapacitan, se arrepienten, pero nada que tenga que ver con el pecado en la vida de una persona va a producir alegría. ¿Cuántas familias, cuántos matrimonios no están sumidos en la tristeza, en la depresión, en el dolor, en la angustia, a causa de una persona que ha traído desgracia a la vida, ha traído dolor, sufrimiento a los hijos, a la esposa, esposo, etc. Y esto mismo no exenta a la iglesia. Muchas veces podemos ver, ¿verdad?, diferentes situaciones, hermanos, que entristecen a unos y a otros.
amados hermanos, familias, ministros, pastores, líderes, ninguno, nadie está exento, hermano. Por eso es importante entender que la tristeza puede alcanzarnos a todos, que en un determinado momento esta emoción se presenta en nuestras vidas. Lo importante es entender qué es lo que la palabra de Dios nos puede decir para ayudarnos en esta necesidad, en este problema. Otra de las cosas que produce tristeza en las personas es cuando tenemos que tomar una decisión. En ocasiones, el hombre para seguir a Cristo necesita tomar una decisión. Y esas decisiones en algunos producen una tristeza porque a veces son confrontados a tener que dejar algo que ellos aman o que amamos. Y todas las decisiones llevan implícita el dejar algo para obtener otra cosa. Y el seguir a Cristo no es la excepción. La Escritura nos enseña en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, del verso 18 al 23, el caso de un joven que la Biblia nos dice que era muy rico y que se presenta delante del Señor para hacer una pregunta. Él quería saber qué tenía que hacer para heredar el reino de los cielos. Veamos qué dice este pasaje de la Escritura. Dice: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, les dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. La Biblia dice que no podemos servir a dos señores, porque amaremos a uno o aborreceremos al otro. En este caso, lo que produjo tristeza en este hombre era de que para poder seguir a Cristo tenía que repartir sus bienes con los pobres y seguir al Señor. Ese era el precio del discipulado para él. En otras ocasiones, usted tendrá que hacer decisiones que impliquen un dolor o le produzcan una tristeza. En ocasiones hay personas que tienen que salir de una relación enfermiza o que está produciendo más dolor que felicidad. Y sin embargo, produce tristeza esa decisión. En otras ocasiones nos tenemos que alejar de personas que nos hacen daño. Pueden ser nuestros compañeros de trabajo, pueden ser nuestra familia, primos, tíos, amistades, etcétera, que están lastimando nuestra vida y tenemos que tomar una decisión que nos va a producir tristeza. Todo esto forma parte de la vida del hombre. Otra de las cosas, hermano, amigo, que produce tristeza en las personas, mayormente hablando de la iglesia, dice la Escritura que cuando alguien es disciplinado en el Señor, dice que esa disciplina no produce alegría, más bien produce una tristeza. Hoy por hoy vemos creyentes, iglesias donde la gente vive de diferente forma. Hay gente, ¿verdad?, que
repito, se equivoca. Y la Escritura nos enseña, hermano, todo lo que debemos de hacer, lo que se puede hacer, etc. Sin embargo, dentro del orden de la palabra del Señor, cuando alguien, ¿verdad?, comete alguna falta que demande dentro de la disciplina de la iglesia establecida en la palabra del Señor, dice que cuando alguien es disciplinado no causa gozo. A nadie nos gusta que nos disciplinen. Incluso desde que éramos pequeños, ¿verdad?, sabíamos que cuando nuestros padres nos decían, te voy a castigar porque te portaste mal o porque incumpliste en algo o ofendiste a alguien, sabíamos nosotros que no era nada bueno. Mas sin embargo la Escritura dice que la disciplina, cuando alguien es disciplinado en el Señor, esa disciplina produce un fruto cuando somos ejercitados en eso. Y que Dios nos toma por hijos cuando somos disciplinados. Sin embargo, dice que cuando no somos disciplinados por alguna falta que cometimos y se nos deja sin disciplina, dice que no somos hijos sino bastardos. Pero vea lo que dice la Escritura en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 11. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Como acabo de mencionar, hermanos, nadie que es puesto en disciplina o a nadie a quien se le llama la atención se va a sentir alegre, se va a sentir cómodo, ¿verdad?, porque le están llamando la atención, porque lo están poniendo en disciplina. Ya sea en la iglesia o en ocasiones pueden ser, repito, nuestros hijos, ¿verdad?, que en nuestro hogar les ponemos ciertas restricciones a razón, ¿verdad?, de su comportamiento o de algo que ellos hayan cometido. Pero todo es necesario, hermano. Nosotros tenemos que comprender que la Escritura nos da el consejo para lo que nos conviene a nuestra vida. Hasta aquí yo he estado mencionando algunas de las cosas que entristecen a las personas, sea un creyente o una persona que no conoce al Señor. Repito, hay diversas razones por las cuales usted se puede sentir triste. Personas que tienen proyectos, que tienen planes y que de repente se ven frustrados por diferentes situaciones, también producen tristeza. Entendemos hoy por hoy que la tristeza toca las puertas de todos los hogares. La diferencia es cómo nosotros podemos vencer la tristeza. Y yo quiero a continuación darle algunas citas bíblicas que le van a ayudar a cómo vencer la tristeza. Cómo usted puede, en base al consejo de la palabra del Señor, vencer la tristeza. Lo primero que yo quiero comenzar diciéndole cómo vencer la tristeza, y si usted gusta tomar nota, lo vamos a encontrar en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 5, el verso 13, nos dice que si alguno está triste, haga oración. Lo primero, ¿verdad?, y la mejor receta que usted y yo podemos utilizar para vencer la tristeza es orar. Igual usted me dirá, bueno, pero yo no sé qué es orar o cómo puedo orar. Orar delante del Señor es algo sencillo. Es una plática que yo puedo tener delante del Señor, donde yo vengo delante del Señor, donde puedo estar en un lugar, en mi habitación, en un espacio que yo tenga, donde pueda yo doblar mis rodillas,
donde pueda ellos tener un momento de intimidad con el Señor y hablar con Él, así como usted habla con su amigo, con la persona que usted ama, con la persona a la que usted le tiene confianza. Para hablar delante del Señor no necesitamos una fórmula, sino la Escritura dice que un corazón contrito y humillado nunca lo despreciará el Señor. La Escritura dice que los oídos del Señor están atentos a los humildes y sus oídos, dice, están prestos para ayudarnos, para contestar nuestra necesidad. Así que la oración es lo primero que nosotros tenemos que hacer. La oración le permite a usted desahogarse, le permite a usted llorar, le permite a usted guardar silencio para escuchar la voz de Dios. La oración cambia todas las cosas. La Biblia, hermano, amigo, está llena de testimonios de hombres, de mujeres que pasaron por diferentes situaciones y por medio de la oración Dios cambió cualquier situación adversa. Así que lo primero que usted tiene que hacer es orar. Usted dirá, bueno, ¿y cómo puedo yo aprender a orar? Aprender a orar es simple. Para que usted pueda aprender a orar, tiene que orar, que no es otra cosa más que hablar con nuestro Señor Jesucristo. Con sus palabras, en su entendimiento, todo lo que usted siente, todo lo que usted piensa, puede decírselo al Señor. La palabra del Señor nos dice que si nosotros nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Así que la oración es lo primero que nosotros podemos hacer para vencer la tristeza. Dentro de la oración, por lo menos hay 5 o 6 cosas, por decirlo de esta manera, que usted y yo podemos hacer para vencer la tristeza por medio de la oración. Lo primero es que es importante suplicar a Dios. Tener un momento en el que nosotros estemos delante del Señor en súplica, en un sentir, ¿verdad?, de manera clara, diciéndole al Señor cuál es nuestro problema, cuál es nuestra necesidad. La Escritura nos habla de una viuda que era pobre y había un juez que era injusto, dice la Escritura, y que día con día esta viuda iba delante del juez injusto y le pedía que le hiciese justicia de su adversario. Y la Escritura nos dice que por tiempo este juez injusto no quiso atender a esta viuda pobre. Pero llegó un momento en el que él pensó y dijo, bueno, aunque yo no temo a Dios ni temo a hombre, pero como esta viuda me es molesta, le voy a hacer justicia, no sea que me canse, que me agote la paciencia. El Señor dijo, oíd pues lo que el juez injusto dijo. No contestará pues nuestro Señor nuestras oraciones, nuestras peticiones, si nosotros estamos suplicando de día, de noche, pidiéndole a Dios. En otras ocasiones, ¿verdad?, usted tendrá que interceder, tal vez por alguien que está padeciendo tristeza. Interceder, en pocas palabras, es pedir por otro, es rogar a Dios en favor de otra persona. Tal vez usted sabe que su hijo, que su hija, que algún familiar, que algún compañero de trabajo está padeciendo tristeza y usted puede ayudarle. Usted puede interceder delante de Dios, orando a Dios para que Dios traiga la respuesta a la vida de esta persona. Esa es la intercesión, cuando nosotros pedimos a Dios por otro. La Escritura también nos enseña que es importante, amigo, hermano, ser agradecidos con Dios cuando estamos pidiendo a Dios algo en la oración. Es muy importante siempre agradecerle a Dios y decirle, ¿verdad?, por adelantado, que agradecemos por su respuesta, por lo que Él va a hacer. Aun cuando todavía no recibimos la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, es importante que dentro de nuestra oración nosotros seamos agradecidos con el Señor.
porque la Escritura nos dice que esa es la voluntad de nuestro Señor, ¿verdad? Del Padre, para con nosotros en Cristo Jesús. Así que es muy importante que seamos agradecidos. En ocasiones solamente pedimos, pero pocas ocasiones agradecemos al Señor por lo que Él hace. Otra parte importante dentro de la oración es confesar nuestros pecados. Hay ocasiones en que no se recibe respuesta, la tristeza no es quitada de la vida de las personas, la depresión, la melancolía, porque hay pecado en la vida de las personas. Hay gente, ¿verdad?, que sabe cómo está viviendo, que sabe que delante de Dios ha cometido alguna falta, que no ha platicado con el Señor. Y es importante confesar, ponernos a cuentas con el Señor para que podamos tener respuesta. En ocasiones, por hablar de los esposos, ¿verdad?, hay algún problema, hay alguna dificultad donde no hay acuerdo, donde hay una disensión, hay un pleito, hay algo que no se ha perdonado. Y la Escritura nos dice, ¿verdad?, que por esa causa nuestras oraciones son estorbadas. Yo quiero recordarle, ¿verdad?, que esta parte también es muy importante, hermano amigo. El confesar nuestros pecados ayudará a que nuestra oración sea eficaz y que pueda llegar delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Son cosas importantes dentro de la oración. Otra parte importante es la adoración dentro de nuestro tiempo de oración delante de Dios. Es importante, amigo, reconocer a Dios en su grandeza, en su majestad, en su poder. Decirle al Señor todo lo que Él es, no porque no sepa, sino porque sencillamente es importante exaltar a Dios. Porque cuando usted y yo, amigo, hermano, doblamos nuestras rodillas delante del Señor para clamar a Él, para pedirle, no estamos postrándonos ante cualquier Dios. Usted y yo estamos postrándonos ante el Creador del universo, ante el Rey de Reyes, ante el único y sabio Dios, dice la Escritura, que tiene vida eterna, que tiene inmortalidad. Y ese Dios merece que le adoremos, que le reconozcamos, que nos acerquemos a Él dando bendición a su nombre y la gloria que es debida. Por último, yo quiero decirle que en la oración también es importante clamar a Dios. Hay ocasiones en que nuestra voz la tenemos que levantar. Hay ocasiones en que nuestro dolor, nuestra tristeza o el problema que estamos viviendo es tan grave, tan agudo, o tiene mucho tiempo en nuestra vida que no lo hemos podido superar y tenemos que clamar a Dios. Tenemos que levantar nuestra voz y clamar a Dios, gritar ante Dios. Jeremías 33:3 nos dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que hay muchas cosas que podemos hacer en la oración. La segunda cosa que nosotros podemos hacer para vencer la tristeza es procurar la alegría. Y la Escritura nos dice por qué. Proverbios capítulo 17, verso 22 nos dice que el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos de la persona. Esto nos enseña pues que cuando usted busca estar alegre o juntarse con aquellas personas que son alegres, que siempre están viendo la mano de Dios en su vida o que tratan de comprender que aún en la adversidad Dios está con nosotros, yo le aseguro que esas personas le van a ayudar. El estado de ánimo de ellos, la manera de ver y de comprender lo que Dios hace en nuestra vida, le aseguro que le va a ayudar. No suena fácil, pero tampoco es imposible. Yo le
Le recuerdo y le digo que para Dios no hay nada imposible. La Biblia dice que el que busca, halla, que el que pide, recibe, y que al que toca, se le abre. Siempre habrá gente, personas, amigos, hermanos en la fe, que podrán ayudarle, que estarán dispuestos a invertir tiempo con usted para compartir de la alegría, del gozo que Dios nos ha dado en nuestra vida para poder ayudarle en su tristeza. La Escritura nos dice en Proverbios capítulo 15, verso 13, que el corazón alegre hermosea el rostro, mas el dolor del corazón, o con el dolor del corazón, el espíritu se abate. Es claro para todos nosotros que cuando una persona está triste, le va a costar trabajo sonreír, le va a costar trabajo ocultar su tristeza. Pero como acabamos de mencionar, la alegría constituye un buen remedio, ¿sí?, para el espíritu, para el ánimo de las personas. Así que yo le invito a que usted vea las bendiciones, las promesas que la palabra del Señor nos da en cuanto usted busca el rostro de Dios. Asimismo, le invito para que usted se acerque a aquellas personas que, repito, siempre tratan de entender que detrás de cualquier adversidad hay un propósito de Dios, una bendición para nosotros, y que ellos nos van a ayudar también a cómo vencer la tristeza. Lo tercero que yo quiero compartir con usted en cuanto a cómo podemos vencer la tristeza es algo que se llama contentamiento. El contentamiento es algo que va a ayudar a la persona a superar también la tristeza. El contentamiento no es algo complicado de entender. Es entender que podemos ser felices con lo que tenemos, con lo que hemos recibido. Y la Escritura nos da el consejo y nos dice también qué es el contentamiento. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 6, del verso 6 en adelante, nos dice lo siguiente. Escuche con atención. Porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando alguno, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Como acaba de escuchar, nosotros llegamos a este mundo sin nada y no podremos sacar nada de este mundo. Por más que la gente nos diga o alguien nos cuente, usted solamente piense cómo llegó a este mundo y cómo nosotros salimos de este mundo. La Escritura es clara al decirnos pues que no hemos traído nada al mundo y no podremos sacar nada. Debemos de aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Debemos de ser agradecidos y estar contentos por lo que Dios nos ha dado. A veces hay tantas cosas por las cuales estar contentos o agradecidos con el Señor. Por ejemplo, piensen lo siguiente. Hay ocasiones en las que sus hijos o usted nunca van al médico porque no se enferman. En ocasiones, nadie de su familia
ha padecido algún accidente o ha tenido algún problema, a diferencia de otras personas, mas sin embargo, a veces no nos damos cuenta. Y así podemos enumerar diferentes cosas. Tal vez usted tiene trabajo cuando otros lo han estado perdiendo. Usted tal vez no ha perdido ningún ser querido cuando otras personas han perdido sus seres queridos. Usted tiene una casa, tiene un buen trabajo, tiene un buen esposo, tiene buenos hijos, pero en ocasiones no está contento porque no se ha podido comprar algo que usted anhela, que aún o en ocasiones ni siquiera lo necesita. Pero como acabamos de leer, la Escritura dice que la piedad, el temer a Dios, el reconocer a Dios, el guardar sus mandamientos, el creerle a Él en sus promesas, dice que es una gran ganancia cuando ésta va acompañada de contentamiento. Y como acabamos de leer, dice que entre tanto tengamos abrigo y sustento, que estemos contentos con eso. Y yo creo, ¿verdad?, que si usted tiene vida, si usted tiene salud, si hay pan en la mesa de su casa, usted es una persona bienaventurada, es una persona que, a diferencia de muchos que están muriendo de hambre, usted es una persona que ha sido bendecida de parte de Dios, y debemos de ser agradecidos y contentos con lo que Dios ha puesto en nuestra vida hasta el día de hoy. Ese es el contentamiento. Estar conformes con lo que hemos recibido hasta el día de hoy. Dios sabe de lo que tenemos necesidad. Él conoce nuestros pensamientos, dice la Escritura, nuestros anhelos, nuestro sentir. Hay personas que se entristecen porque no se han podido casar, o no han podido tener hijos, o no se han podido desarrollar profesionalmente. Pero cuando usted se pone en las manos de Dios, cuando usted confía en el Señor, usted va a poder ver la vida de una manera diferente y podrá estar contento con lo que ha recibido de parte del Señor.